Buenos días, soy la profesora doctora Laura Lara Martínez y en esta conferencia para el 24º Foro Hispano-Británico vamos a analizar un tema que resulta muy interesante para los vínculos entre Reino Unido y España. Nos referimos a Alfonso de Borbón y Battenberg y Eduardo VIII, abdicaciones y renuncias al trono en España y Reino Unido en el periodo de entreguerras. Como profesora de historia contemporánea es un tema que me ha llamado la atención desde hace más de una década y al que la profesora María Lara y yo hemos dedicado varios de nuestros libros y artículos científicos, entre ellos nuestra obra Princesas en Jeans, sobre la historia de la monarquía desde el presente en viaje hacia la historia. En el primer tercio del siglo XX, España y Reino Unido vivieron dos procesos paralelos en lo que a la monarquía se refiere. Los primogénitos de los dos países, regidos por Alfonso XIII y Jorge V, tuvieron que abdicar por contraer matrimonio con mujeres que no pertenecían a la aristocracia. Dos decisiones con efectos significativos en el corto plazo y también en el futuro, pues aunque el 14 de abril de 1931 Alfonso XIII tendría que partir hacia el exilio y en España fue proclamada la Segunda República, en 1933 los derechos dinásticos pasarían a otro de sus hijos, don Juan, y en 1975, en la transición a la democracia, la monarquía regresaría a España con su nieto Juan Carlos I, el rey emérito. En Reino Unido, después de llegar al trono Jorge VI por la abdicación presentada por su hermano Eduardo VIII en 1936, lo relevaría a su muerte su hija, la actual soberana Isabel II. Es algo que María Lara y yo explicamos también en nuestros programas de televisión en Cuatro y en Salón en la DOR de Televisión Española, como la monarquía y como institución más importante en aquellos países en los que ostenta la jefatura del Estado, tiene unas raíces profundas que, además, con el árbol genealógico de Europa, pues encontramos no solamente familiares, sino también procesos similares. Hablemos ahora de Alfonso de Borbón y Battenberg. Dramáticamente, a lo largo de la historia, el ser mujer ha sido motivo de exclusión en el relevo al trono si había un pariente varón. Cuando el 10 de mayo de 1907 nacía Alfonso de Borbón y Battenberg en el Palacio Real de Madrid, sus padres, Alfonso XIII y Victoria Eugenia, se sintieron pletóricos porque era niño y los españoles veían garantizada la sucesión. Alfonso XIII era el hijo póstumo de Alfonso XII, fallecido a los 28 años a causa de la tuberculosis. Su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena, había ejercido la regencia hasta 1902, en que Alfonso XIII fue proclamado mayor de edad, con 16 años. El 31 de mayo de 1906, el soberano español se había casado con la nieta de la reina Victoria de Inglaterra, la emperatriz de la India, una boda que se vio salpicada de sangre por el atentado perpetrado por Mateo Morral en Madrid al paso del cortejo nupcial. Victoria Eugenia trató de adentrarse muy pronto en las costumbres españolas y se convirtió al catolicismo. Yo, Victoria Eugenia de Battenberg, teniendo delante de mis ojos los santos evangelios, fue la fórmula que ella pronunció para convertirse al catolicismo procediendo del anglicanismo, porque era la costumbre que regía en España, también en otros países, ya desde 1555, cui regio e ius religio, así como sea la religión del rey, será la de sus súbditos y, en ese caso, también la de su esposa. Así empezaba la fórmula mediante la que la princesa británica, Victoria Eugenia de Battenberg, Ena, conocida así por su familia, abjuró de la fe anglicana en la que había sido bautizada para poder contraer matrimonio con el rey Alfonso XIII, del que se había enamorado perdidamente a raíz del viaje del monarca a Londres en 1905. El paso del anglicanismo al catolicismo de Ena, como era llamada
por su familia, como decíamos, fue la culminación del enrevesado proceso religioso y diplomático que en principio pretendía lograr el matrimonio del joven rey de España con la princesa Patricia, prima hermana de Victoria Eugenia e hija del príncipe Arturo de Gran Bretaña, pero con categoría dinástica superior, pues ostentaba Patricia el rango de Alteza Real frente al de Alteza Serenísima que tenía Ena. La dinastía Battenberg era una rama morganática de la casa de Hesse, que había vuelto a ser admitida en los círculos regios después de varios matrimonios de alcurnia. Entre ellos se hallaba el enlace de Enrique, padre de Victoria Eugenia, con la princesa Beatriz de Gran Bretaña. La princesa Patricia marcó de inmediato distancias con el soberano español y, sin embargo, en los banquetes, bailes, recepciones oficiales del viaje de Alfonso XIII surgió el idilio con Ena. Durante el siglo XIX, España había sufrido 3 guerras carlistas, precisamente porque en 1833, a la muerte de Fernando VII, los partidarios de su hermano, Carlos María Isidro, no reconocían como reina a la hija de aquel, sobrina de Carlos María, Isabel II, de 3 años. Y cuando parecía estar resuelto el relevo generacional, llegó el drama de la hemofilia, una enfermedad sin tratamiento alguno a principios del siglo XX que padecían muchas familias reales en Europa. A través de descendientes de la reina británica Victoria, la hemofilia llegó a las cortes de casi toda Europa. Uno de los casos más famosos fue el del zarévich Alexei Nikolayevich, de la familia Romanov, fusilado junto al resto de los integrantes de su organización familiar el 17 de julio de 1918 en Ekaterimburgo, cuando apenas contaba 13 años, en plena Revolución Rusa, y tras padecer una existencia limitada por la enfermedad. Su madre, Alejandra, la esposa de Nicolás II, el último zar, había nacido como princesa alemana en 1872, apenas 2 años después de que Bismarck culminara el proceso unificador, y era también nieta de la reina Victoria por ser hija de la princesa Alicia de Reino Unido. La hemofilia convertía a sus portadores en hombres de cristal. Alfonso de Borbón y Battenberg creció pálido y ojeroso, aunque no existe consenso del momento en que se descubrió que era hemofílico, si bien se piensa que fue en el momento en que el médico de la corte le aplicó un pequeño corte para circuncidarlo, tal como era costumbre con los varones de la familia real. A partir de ese hecho, su círculo tenía miedo de que se desangrara. Alfonso XIII culpaba a su esposa de haber introducido la desgracia en la dinastía, un trastorno hemorrágico hereditario que no padecían las mujeres, pero sí lo transmitían. 2 de los hermanos de la reina eran hemofílicos. Igualmente, todo el mundo esperaba que el príncipe heredero fuera alguien fuerte y sano y que se le pudiera educar para asumir la responsabilidad de llevar las riendas del reino. Pero Alfonsito no pudo criarse como un niño más. El exceso de cuidados hacia su persona le dieron el apodo de El Intocable, y las fake news, los bulos, corrieron, aunque el único medio de comunicación que había era el periódico. Todavía en España no existía radio ni televisión. Se propagó el rumor en Madrid cada día de que cada día se sacrificaba a un pequeño para alimentar con su sangre al príncipe, como si fuera una práctica vampírica. Todo era falso, pero después de don Alfonso, el 23 de junio de 1908 nació en el Palacio de la Granja de San Ildefonso, en Segovia, don Jaime, el segundo hijo de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia. Luego vendrían al mundo Beatriz, María Cristina, Juan, futuro don Juan, conde de Barcelona y padre del rey Juan Carlos I, y Gonzalo. Sin embargo, tampoco Jaime se crió sano, pues tuvo una infección en el oído interno, posiblemente pudo contraerla en el mismo trance del alumbramiento, por lo que empezó a perder audición de manera progresiva hasta convertirse en sordo total a la edad de 4 años, después de una operación para intentar curar una mastoiditis, una infección de la apófisis mastoides o hueco mastoideo del cráneo, el cual se halla localizado detrás de la oreja.
A partir de este suceso, don Jaime comenzaría una lucha para superar la discapacidad, mientras sus padres se afanaban en vano en encontrar alguna solución médica. Con el tiempo, el infante, que desarrolló la habilidad de leer los labios, fue capaz de entender 3 idiomas, además del español: francés, inglés y alemán. Con 13 años, Alfonso entró en el ejército, si bien de forma honorífica. A los 15 años, el príncipe comenzó su preparación como guardiamarina de la Armada, pero bastantes horas las tenía que pasar en la cama o en estado de reposo. Desde luego, su interés por la política y los asuntos de Estado era nulo. A medida que crecía, se incrementó su distancia con Alfonso XIII y, al cumplir la mayoría de edad, decidió independizarse y alejarse de las miradas de miedo que todos le profesaban en palacio. Todos los empleados lo miraban atemorizado por si le pasaba algo y a ellos les echaban la culpa. En los Montes del Pardo ordenó que le habilitaran el palacete de la Quinta, dedicándose a la agronomía, y como heredero tenía altas obligaciones. La principal era contraer matrimonio. Alfonso de Borbón estaba prendado de que Silly Susalsalm, prima lejana suya, que no le correspondía. En 1929, Alfonso XIII hizo gestiones diplomáticas para casarlo con la princesa Elena, hija de la reina María de Rumanía, prima de Ena, pero no lo consiguió. En 1930 fue nombrado teniente de navío, realizó un viaje a Suiza utilizando el título de conde de Covadonga, una distinción que usaría después de renunciar a los derechos cuando su exilio. El 14 de abril de 1931, al proclamarse la Segunda República, la familia real parte para el destierro, para el exilio. Alfonso fue trasladado hasta el tren en endebles camillas, con el temor de que sufriera alguna herida mortal, y a continuación los reyes enviaron a su hijo a un sanatorio cerca de la ciudad suiza de Lausana. Allí, Alfonso de Borbón y Battenberg conocería a una joven burguesa, hija de hacendados cubanos. Se llamaba Edelmira San Pedro Ocejo, y se enamoró. Por las venas de esta isleña corría sangre asturiana a través de su abuela Edelmira Margarita Turro Rivera. El 11 de junio de 1933, Alfonso de Borbón renunció formalmente para sí y sus descendientes, en caso de tenerlos, a sus derechos dinásticos a la corona de España. Mantuvo el tratamiento de Alteza Real y conservó el título de conde de Covadonga. Días después, Alfonso y Edelmira se casaron en una sencilla ceremonia en Lausana, a la que no fue Alfonso XIII, quien jamás aceptó aquellas nupcias. Sí asistieron Victoria Eugenia y sus hijas, las infantas Beatriz y Cristina. El matrimonio duró 2 años, se instalaron en París, disfrutaron de una vida de excesos, como si la dolencia de él se hubiera esfumado, y pasado ese intervalo feliz, Edelmira decidió regresar a Cuba. Como Alfonso se encontraba enamorado de Edelmira todavía, no dudó en cruzar el charco para convencer a su mujer. Volvieron a disfrutar de algunos días apacibles hasta 1936, cuando el príncipe experimentó un bache de salud, justo cuando en España se iniciaba la guerra civil. Edelmira abandonó para siempre al primogénito de Alfonso XIII y de Victoria Eugenia y consiguió el divorcio. Afincado en Estados Unidos, donde vivía con la pensión vitalicia que le había asignado su padre, el conde volvió a casarse poco después, el 3 de julio de 1937, con otra señora de origen cubano, Marta Esther Rocafort Altuzarra, una modelo de alta costura que vivía en Nueva York y que fallecería en 1993. Era hija de un dentista de La Habana. Bueno, ellos tuvieron un matrimonio también breve, se separaron el 8 de enero de 1938. Alfonso vivió los siguientes meses de vida entre mujeres y cabarets, retractándose incluso de su renuncia a los derechos al trono español en la primavera de 1938, y finalmente el conde de Covadonga falleció víctima de una hemorragia interna a consecuencia de un accidente de automóvil. Murió en el Hospital Garland de la ciudad de Miami el 6 de septiembre de ese mismo año, y el 25 de abril de 1985, por orden de su sobrino, el rey Juan Carlos I de España, sus restos fueron trasladados al Panteón de Infantes del monasterio del Escorial.
A la despedida de los restos, en Miami, acudió la que fuera su primera esposa, Edelmira San Pedro, a quien la familia real al final acabó aceptando a ella y no a la segunda como la viuda. Alfonso XIII fallecería en Roma el 28 de febrero de 1941, pero antes, al renunciar su hijo Alfonso al trono, le pidió a Jaime, a causa de la sordera, que hiciera lo mismo, y este cumplió el mandato el 23 de junio de 1933, algo amargo porque era su día de cumpleaños. Los derechos sucesorios quedaron en el príncipe Juan, completamente sano. El monarca decidió casar a Jaime, ahora duque de Segovia, con la noble franco-italiana Emanuela Dampierre. Ella murió en 2012, era hija del vizconde de Dampierre, y el matrimonio de carácter morganático se celebró el 4 de marzo de 1935 en Roma. La pareja tendría 2 hijos, Alfonso y Gonzalo. Con sospechas de infidelidad por ambas partes, el matrimonio de Jaime y de Emanuela tocó su fin. Jaime y Emanuela finalmente se divorciaron el 6 de mayo de 1947 en Bucarest, siendo reconocido el divorcio por el Tribunal de Apelación de Turín el 3 de junio de 1949, pero no en España, donde no estaba permitido en esa época de la dictadura franquista. El 3 de agosto de 1949, Jaime de Borbón se casó civilmente en Innsbruck con una cantante de ópera. Se llamaba Charlotte Louise Auguste Tiedemann. Estaba 2 veces divorciada y era madre de una hija. Don Jaime moriría el 20 de marzo de 1975 en San Galo, en Suiza. Según la versión oficial, sufrió una caída en plena calle mientras paseaba a su perro, lo que le provocó heridas fatales. Sin embargo, hay otras hipótesis que señalan supuestamente a que habría sido agredido con una botella por su esposa, provocándole una fractura de cráneo que le causaría la muerte tras varios días de agonía. Son especulaciones que citamos presunta y supuestamente. En primera instancia, los restos mortales de don Jaime fueron depositados en el cementerio de Bois de Vaux, en Lausana. 10 años más tarde serían trasladados al Panteón de Infantes del Monasterio del Escorial en Madrid. Y pasamos ahora a hablar de Eduardo VIII. A la defunción de Victoria en 1901 llegó al trono su hijo, Eduardo VII, que dio nombre a otra época, la época eduardiana, caracterizada por los cambios sociales, tecnológicos, económicos, como el surgimiento del socialismo y el vuelo con motor, los aviones. Este monarca reformó los servicios médicos del ejército, fomentó las buenas relaciones de Gran Bretaña con otras naciones, sobre todo con Francia, por lo que fue conocido como el pacificador. Lo sucedería su hijo, Jorge V, quien manifestó ante el luctuoso hecho que había perdido a su mejor amigo y al mejor de los padres. Jorge V reinó durante la Primera Guerra Mundial y precisamente por decreto emitido el 17 de julio de 1917 renombraría la dinastía como Casa Windsor. Lo hizo para evitar el origen germánico del apellido anterior, Casa de Sajonia-Coburgo-Gotha, ya que Berlín y Londres eran rivales en el conflicto. En 1924 designó por vez primera un primer ministro laborista y en 1931 el Estatuto de Westminster reconoció los dominios del imperio como reinos independientes dentro de la Mancomunidad Británica de Naciones. Jorge V murió el 20 de enero de 1936. Asumirían la corona consecutivamente sus hijos, pues ante la decisión de Eduardo VIII de contraer matrimonio morganático con la divorciada Wallis Simpson, tuvo que abdicar en su hermano, Jorge VI. Eduardo VIII había nacido en Londres el 23 de junio de 1894 y fallecería en París el 28 de mayo de 1972. Fue el titular del Reino Unido y de los dominios de la Mancomunidad Británica desde la muerte de su padre, el rey Jorge V, acaecida, como hemos dicho, el 20 de enero del 36, hasta su abdicación el 11 de diciembre del mismo año. A la muerte de la reina Victoria, cuando sus padres Jorge V y María de Teck
habían recorrido el Imperio Británico, Eduardo y sus hermanos se quedaron en Gran Bretaña con sus abuelos, la reina Alejandra y el rey Eduardo VII, que acostumbraban a colmar de afecto a sus nietos. Después de formarse con preceptores particulares, tras 2 años en el Instituto Educativo de Osborne, Eduardo se traslada al Real Colegio Naval de Dartmouth. El plan era que pasara allí 2 años para luego ingresar en la Marina Real, otro aspecto en común con Alfonso de Borbón y Battenberg, la Armada. No obstante, Eduardo se convirtió automáticamente en duque de Cornualles y en duque de Rothesay cuando, el 6 de mayo de 1910, Jorge V ascendió al trono tras la muerte de Eduardo VII. Un mes después de cumplir 16 años, Eduardo fue designado príncipe de Gales a bordo de un acorazado y entró en el Magdalen College de la Universidad de Oxford, aunque su preparación intelectual fue baja, ya que después de 8 trimestres no recibió ningún tipo de credenciales académicas. El 13 de julio de 1911, en su juventud, sirvió en la Primera Guerra Mundial. Realizó varias giras por el extranjero en representación de Jorge V y fue asociado con una sucesión de mujeres casadas de mayor edad que él. Unos meses antes de iniciar su reinado, Eduardo causó una crisis constitucional cuando le propuso matrimonio a la estadounidense Wallis Simpson, que se había divorciado 2 veces. Los primeros ministros de Reino Unido y los dominios se opusieron al matrimonio, argumentando que el pueblo nunca la aceptaría como reina. Eduardo sabía que el gobierno encabezado por el primer ministro británico, Stanley Baldwin, no aceptaría que los planes de matrimonio siguieran adelante, lo cual obligaría a convocar nuevas elecciones generales. La estadounidense Wallis fue registrada al nacer como Bessie Wallis Warfield y más tarde por sus bodas sería llamada Wallis Spencer y luego Wallis Simpson. Después de haberse divorciado 2 veces, se casó en terceras nupcias con Eduardo VIII. El padre de Wallis murió poco después del nacimiento de ella. Junto a su madre viuda, la niña recibió el apoyo de algunos parientes ricos. Su primer matrimonio con un oficial de la Marina estadounidense se caracterizó por varios periodos de separación y finalmente terminó en divorcio. En 1934, durante el transcurso de su segundo matrimonio, supuestamente se hizo amante de Eduardo, por entonces príncipe de Gales, y 2 años más tarde, después de la muerte de Jorge V y del ascenso al trono de Eduardo VIII, Wallis se divorció de su segundo marido y Eduardo le propuso matrimonio. El deseo del rey de contraer nupcias con una mujer que tenía 2 exmaridos vivos provocó las críticas más feroces. En lugar de renunciar a la señora Simpson, Eduardo decidió abdicar en diciembre del 36. Se casaron en el castillo de Candé, en Francia, el 3 de junio de 1937. Ningún miembro de la familia real británica asistió al enlace. El 12 de diciembre de 1936, en la reunión de adhesión del Consejo Privado del Reino Unido, Jorge VI anunció que iba a convertir a su hermano en Su Alteza Real, el Duque de Windsor. Hubo un arduo debate y finalmente Wallis fue reconocida como la duquesa de Windsor, pero sin el tratamiento de Su Alteza Real. Eduardo fue sucedido por su hermano menor, Alberto, que eligió usar el nombre de Jorge VI. Con un reinado de solo 325 días, menos de un año, Eduardo fue uno de los monarcas de más corta duración en el trono en la historia del Reino Unido y del mundo. Nunca llegó a ser coronado. En 1937, Eduardo VIII visitó la Alemania nazi, donde Wallis y él fueron recibidos como auténticos jefes de Estado. Esto causó el estupor en Buckingham por el lance diplomático y porque Reino Unido era uno de los baluartes de la democracia occidental. Durante la Segunda Guerra Mundial fue destinado en un primer momento con la misión militar británica a Francia, pero debido a que mantenía simpatías pronazis, fue enviado a las Bahamas como gobernador. Después de la contienda nunca se le dio otro cargo oficial y pasó el resto de su vida en el retiro. En el transcurso de las décadas de 1950 y 60, la pareja vivió entre Europa y Estados Unidos, disfrutando de una vida de ocio como celebridades sociales. No obstante, surgieron rumores de que ella tenía otros amantes.
En un artículo publicado en Washington Post el 8 de junio de 1986, los temperamentos de Wallis y Eduardo fueron presentados como Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Al morir el duque en 1972, Wallis se recluyó y casi no volvió a ser vista en público. Su vida privada fue la fuente de múltiples especulaciones y todavía sigue siendo una figura controvertida en la historia británica. Sobre Wallis Simpson existe una leyenda negra que la presenta como ninfómana y manipuladora, y una leyenda rosa que indica que fue una mujer elegante, que no quiso que Eduardo abdicara y que estuvo a su lado hasta el final, aunque la convivencia no era lo más agradable en la etapa postrera por el carácter que tenía Eduardo. El caso es que Wallis solo consiguió ser aceptada por su familia política tras su muerte al permitir que fuera enterrada en Windsor, en el Panteón Real, junto a su marido. Wallis murió en su casa en el Bois de Boulogne de París el 24 de abril de 1986. Su funeral se celebró en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, y contó con la asistencia de sus dos cuñadas, la reina madre y la princesa Alicia, también de Isabel II, de Felipe, príncipe de Edimburgo, de Carlos y de Diana de Gales. Fue sepultada junto a Eduardo en el cementerio real, cercano al castillo de Windsor, como Wallis, duquesa de Windsor. Recientemente, en 2021, con el fallecimiento de Felipe de Edimburgo, hemos visto a través de la señal emitida por la BBC esos espacios de jardines del castillo y, bueno, de cómo se ha celebrado un entierro real. La familia real británica apenas recibió herencia por su parte. Aunque en su existencia no se había volcado en realizar obras de caridad, la mayor parte de su legado fue destinado a la Fundación para la Investigación Médica del Instituto Pasteur. En 1987, la colección de joyería de Wallis recaudó 45 millones de dólares para el instituto en una subasta. Por la ayuda que Francia le brindó suministrándole domicilio, pasaron al Estado francés la colección de muebles estilo Luis XVI. El empresario egipcio Mohamed Al-Fayez adquirió gran parte del patrimonio no financiero, incluyendo el usufructo de la mansión de París, si bien vendió la mayor parte de la colección en 1998, un año después de la muerte de su hijo en accidente automovilístico en el que también pereció la princesa Diana. La venta recaudó más de 14 millones de libras para fines solidarios. Jorge VI, el padre de Isabel II, la actual monarca, padecía problemas de tartamudez. Hay una película, El discurso del rey, que así lo refleja. Estaba casado con Isabel Bowes-Lyon, joven de la nobleza escocesa. Durante su reinado tuvo lugar la Segunda Guerra Mundial. En la cuarta década del siglo XX, los medios de comunicación se encontraban en pleno apogeo y, a diferencia de sus predecesores, los vecinos esperaban que se dirigiera a ellos por la radio. Mientras tanto, la imagen que los nazis tenían de Jorge VI era la de un monigote. La dificultad en la fluidez del habla fue para este dignatario una auténtica agonía. Pero para superar este obstáculo en su profesión se puso en manos de un logopeda, Lionel Logue, siendo un ejemplo de autosuperación. Jorge VI falleció a consecuencia de un cáncer de pulmón en Sandringham el 6 de febrero de 1952 y fue enterrado en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Desarrollaba su segundo mandato como primer ministro Winston Churchill. A Jorge VI lo sucedió su hija, Isabel II. El 21 de abril de 1926 había nacido en Londres Elizabeth Alexandra Mary, la hija mayor de los duques de York, que después serían los reyes Jorge VI e Isabel, ya citados. Durante la Segunda Guerra Mundial, la futura Isabel II colaboró realizando funciones públicas en la rama femenina del ejército británico, el Servicio Territorial Auxiliar. En 1947 Isabel contrajo matrimonio con el príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, con quien tuvo 4 hijos.
Carlos, Ana, Andrés y Eduardo. Cuando su padre murió, ella, con 25 años, se convirtió en jefa de la Mancomunidad de Naciones. Su coronación, en 1953, fue la primera televisada y sucedió por voluntad expresa de la nueva reina Isabel II, pese a las reticencias de Winston Churchill. Durante las celebraciones organizadas ante este hecho histórico, en la Royal Opera House de Londres se estrenó la ópera Gloriana, con música de Benjamin Britten y libreto del inglés William Plomer. Coincidencias de la vida, porque en España a Isabel II también le compusieron una ópera. A Isabel II me refiero la reina española. La conquista de Granada era el título y el autor de la música era Emilio Arreta, siendo el libreto de un italiano llamado Temistocles Solera. Fue estrenada en el Teatro del Real Palacio el 10 de octubre de 1850 con motivo del 20º cumpleaños de la reina. Son, nuevamente, lazos similares entre las dos monarquías y entre las dos Isabeles. La corona británica es una institución de tipo constitucional, cuyo titular es soberano del Reino Unido, y las instituciones clave son el Parlamento, el Primer Ministro y el Gabinete. Los poderes de la monarquía siguen siendo muy amplios, muchos de ellos no los ejerce personalmente la reina, los ejecutan los ministros y ejemplo de lo antedicho lo constituye la potestad para la expedición de pasaportes. Algunos poderes mayores los ejerce nominalmente el propio monarca, actuando bajo consejo del primer ministro y del gabinete. Es el caso de la facultad para disolver el Parlamento, pero la corona no puede crear nuevos poderes prerrogativos. Como hemos manifestado, Isabel II también posee el título de gobernante supremo de la religión oficial, la Iglesia de Inglaterra, el anglicanismo, aunque en la práctica el liderazgo espiritual corresponde al arzobispo de Canterbury. La Mancomunidad de Naciones, la Commonwealth, es la organización compuesta por 53 países soberanos, independientes y semi-independientes. Tiene sus orígenes en la Conferencia Imperial de 1930, cuando el gobierno británico reconoció ciertos derechos de autodeterminación de sus colonias, culminando los trabajos con el Estatuto de Westminster de 1931. Isabel II, por tanto, es la cabeza de la Commonwealth, símbolo de la libre asociación de sus miembros. Isabel II es la soberana con el reinado más longevo. Solo la superan dos varones. Bernard VII de Lippe, el agresivo, que estuvo 81 años y 234 días en el trono en el tránsito del siglo XV al XVI, y Sobuza II de Suazilandia, que fue rey durante 82 años y 254 días entre 1899 y 1982. Alfonso y Eduardo, tíos respectivamente de Juan Carlos y de Isabel II, cuyas renuncias les abrieron a ellos el camino al trono, fueron primogénitos que renunciaron al trono por amor, bien antes de llegar o durante el reinado. Sus vidas sentimentales captaron la atención internacional en un tiempo en el que el acceso por matrimonio a la corona como consorte estaba reservado a la aristocracia. Los dos pagaron un peaje que en el siglo XXI no se exige para acceder al trono. Ambos descendían de la reina Victoria, conocida como la abuela de Europa. Gracias por vuestra atención y espero que hayáis disfrutado con esta conferencia dentro del 24º Foro Hispano-Británico. Eres más de lo que se ve.